26 de marzo de 2026 y cumpliendo con la temática de el tema es una holografía. Los objetivos de esta presentación es analizar la holografía como un método de obtención de imagen en la evaluación anatómica de la funcionalidad del sistema urinario. También describir y poder identificar qué patologías o qué tan normales están las estructuras del sistema urinario de acuerdo a lo que se pueda visualizar en el estudio. Como motivo de consulta tenemos un paciente masculino de 52 años por dolor lumbar en el lado derecho, cuyo inicio fue súbito. El paciente anteriormente tenía un antecedente de cólicos, de cálculos en los riñones, tiene consulta pues con presencia de hematuria, dolor en la parte del flanco derecho, niega fiebre, tiene un antecedente de hipertensión, niega alergia a medicamentos y pues el dolor en la palpación. La anatomía, bueno, dentro del sistema urinario podemos encontrar que las estructuras anatómicas principales son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí en este caso pues podemos evidenciar la silueta del riñón, la silueta de los uréteres, la vejiga y pues al final la uretra. Como plan de estudio, uno de los aspectos principales por los cuales se solicita o el médico considera que se debe realizar una urografía es por sospecha de litosis urinario, reflujo uretral, hematuria, estenosis uretrales, anomalías congénitas o infecciones urinarias recurrentes. En este caso, pues, lo que el paciente presenta es hematuria, manifiesta que ha tenido presencia de sangre en la orina, el grado de dolor en la parte final y el antecedente de la litiasis. El protocolo. Normalmente, pues, este estudio se utiliza contraste yodado y iodosoluble no iónico para poder visualizar las estructuras. Entonces, al hacer uso del medio de contraste, necesitamos una preparación previa del paciente. Es recomendable tener un ayuno de entre 6 a 8 horas y también como necesitamos tener una referencia de los niveles de creatinina del paciente para poder identificar si necesita nefroprotección. Entonces, es importante pues, cumplir con el ciclo del ayuno, mantener una hidratación constante para pues, ayudar a que esto proteja un poco el riñón de la carga que se va a someter por el medio de contraste. El protocolo para realizar la radiografía. Inicialmente se procede con una radiografía simple de abdomen en la cual podemos visualizar las estructuras que ya hicimos mención. Ver cuál es el estado inicial a la hora de iniciar el procedimiento para así poder, a la hora de administrar el contraste, hacer una comparativa de qué se está evidenciando y de qué se visualiza con y sin contraste y cómo es el paso del contraste a través de las diferentes estructuras anatómicas. En este caso, pues acá hacemos referencia de cómo calculamos la cantidad de contraste de acuerdo al paciente. Recordemos que para esto hay una fórmula de 1 mililitro por kilogramo de peso del paciente. Y es recomendable utilizar una granula número 18 o número 22 debido a la presión que se utiliza para administrar el contraste. ¿La creatinina en cuánto está? La creatinina, valores normales de 0,8 a 1,2 son los valores considerables para pues, que el paciente no necesite nefroprotección. Bueno, continuamos con el protocolo de radiografía. La radiografía simple de abdomen. Posterior a eso se administra el medio de contraste y luego viene una secuencia de radiografías o de toma de imágenes de acuerdo a un tiempo establecido. Este tiempo tiene unos niveles determinados, pero no son estrictos. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones anatómicas de los pacientes o algunos antecedentes físicos pueden variar. Entonces, no es lo mismo en un paciente joven que en un paciente de una edad mucho más avanzada. Inicialmente podemos decir que la fase nefrótica es de los 30 segundos al minuto posterior de haber administrado el contraste. Se debe realizar la captura o la visualización de la primera secuencia radiográfica. Posterior a eso viene la fase de la pilografía, cuando ya pues, pinta todo el contraste, la pelvis renal, los cálices y ya pasa a la unión del uréter y la unión uretopilográfica. Posterior a esa fase viene la fase vesical, que se estima, según la literatura y las fuentes consultadas, en 20 y 30 minutos. Pero esto es de acuerdo a las características fisiológicas de cada paciente, porque hay pacientes que demoran muchísimo más en hacer esta fase, y esta la llamamos la fase de eliminación, la fase vesical, porque ya la vejiga pues, está llena y es lo que queremos evidenciar. Entonces, demora mucho más el contraste para por los uréteres si hay alguna patología, si hay alguna estenosis o alguna otra anomalía en el conducto que precisamente para eso que se realiza el estudio. Y ya después de que la vejiga está llena, debemos por último tomar una imagen o una radiografía postmisional. Hacemos que el paciente vaya y pues haga la admisión y después, posterior a eso, se debe tomar una imagen para ver cómo está pues, en general la eliminación de contraste, si no hubo reflujo uretrovesical y vesicular.
sí. Entonces, esa es como la última fase. Y pues posterior a eso ya se le da las indicaciones al paciente de que puede sentir mareo, de que la boca le va a caer algo metálico por el uso del medio de contraste y que también debe hidratarse mucho, pues para que así sea más fácil la eliminación de los residuos de contraste en la estructura canalógica. En este caso podemos evidenciar en la primera radiografía la radiografía de abdomen simple. Aquí todavía no hacemos uso del medio de contraste. En este caso tenemos paralelamente donde buscamos visualizar la vejiga que es totalmente vacía. Pues esta es una opcional porque acá en el abdomen completo podemos también visualizar, pero pues acá la quise añadir como un poco más para hacer esa comparativa de la importancia de cómo está la vejiga sin el medio de contraste, y más adelante vamos a ver cómo se marcan los límites y para poder seguir con la explicación. En esta radiografía ya empezamos ya administramos el contraste y acá nos encontramos en la fase nefrótica. Acá podemos ver que ya se pinta la pelvis renal, los cálices y esta es lo que usamos inicialmente cuando tomamos la primera radiografía posterior a la administración del contraste, que podemos visualizar bien el contorno renal. Acá ya pasamos a la fase de la pilografía. Ya podemos visualizar un poco más los uréteres, que ya el contraste empieza a descender para llenar la vejiga. Acá podemos ver los uréteres que se marcan un poco más. En esta parte podemos evidenciar que ya el contraste bajó a la vejiga. Entonces acá se alcanza a visualizar la manera en la que se delimitan los bordes de la vejiga. Podemos corroborar el tamaño y así el médico pues evalúa de acuerdo al pronóstico que él está buscando confirmar o descartar. Tenemos en este caso dos vistas laterales, las cuales se toman para descartar fístulas y para confirmar que no exista reflujo vesicular. Y por último, podemos visualizar que el paciente tenía una hidrólisis en el riñón, y acá arriba también podemos evidenciar posibles cálculos en la parte del cáliz mayor o el polo superior del riñón. Entonces, eso podría ser la causa de la hematuria que inicialmente el paciente estaba manifestando. Y como ya tenía un antecedente también de una litiasis, entonces en este caso es repetitivo el antecedente en este paciente. Entonces acá podemos evidenciar completo del contraste de la pelvis renal, los uréteres hasta la vejiga. ¿Qué más tiene? Tiene una estenosis en la parte de la unión del conducto pielográfico, uretropielográfico. Tiene una estenosis y es recurrente a lo largo del uréter del lado izquierdo del paciente, aunque también en el lado derecho podemos encontrar una estenosis en la parte medial del recorrido del uréter derecho. Como condición de odontología podemos recordar la responsabilidad civil. En este caso, como tecnólogos, aunque conozcamos las estructuras, podamos identificar algunas patologías o algunos síntomas, no es nuestra responsabilidad civil manifestarle o darle algún indicio al paciente de qué es lo que se evidencia. Pues esta responsabilidad es netamente del médico, pues hay que tratar de ser muy idóneo en ese sentido, porque a veces por querer ayudar podemos ayudar las cosas, entonces hay que ser muy prudente en ese sentido. El autocuidado, pues en este caso, al ser un estudio que requiere una secuencia de la utilización de los rayos X, pues en ese lapso de tiempo va a ser un poco más frecuente la exposición. Entonces hay que recordar los tres factores: tiempo, distancia y vendaje, pues para garantizar que el autocuidado esté presente en esa realización de ese estudio. La humanización del servicio, cabe siempre recordar la importancia del trato digno para con el paciente, la modulación del tono de voz y demás características que hagan sentir que el paciente está siendo humanizado y respetado en el momento en el que esté en el servicio de radiología. Y de la misma manera, pues así hay que despedirlo luego de realizar el examen o el estudio por el cual el paciente lo tiene. El principio de beneficencia siempre es actuar en beneficio del paciente, pero sin olvidar la importancia de la responsabilidad civil, del autocuidado, de la organización y de la no maleficencia. Esto es lo que con la deontología. Entonces es importante siempre trabajar el beneficio del paciente, pero el beneficio del paciente no es solamente hacer el estudio, sino también incluye el trato digno, porque en ocasiones el trato psicosocial pesa más que la estancia que el paciente va a estar en el servicio de radiología. Como referencias bibliográficas, pues podemos encontrar este tipo de